Escucha este dato. En Italia hay un ayuntamiento cada 7.500 habitantes. En Alemania hay un ayuntamiento cada 6.900 habitantes. Pero en España tenemos un ayuntamiento cada 5.700 habitantes. Si tuviéramos la media de Italia y Alemania, por ejemplo, querría decir que nos sobrarían 1.600 ayuntamientos. Entonces, cuando te digan que hay que aumentar los impuestos para poder gastar en sanidad, no les creas. Hace falta gastar mejor. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, aquí en APQ Radio, como siempre, con la ayuda fundamental de Fran Rodríguez en el control. Y recuerda que te puedes poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. Soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y en Facebook y en YouTube me encuentras por Barceló y Asociados. La primera cosa que te quería comentar es este intento del gobierno de intentar aprovechar esta crisis del coronavirus para llevar adelante sus propios objetivos, su propia agenda ideológica. El otro día, cuando compareció en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez dijo: el debate fiscal ya no va a ser el mismo. La necesidad de dotar a nuestros servicios públicos de los medios necesarios para alcanzar la excelencia después de esta pandemia es una evidencia tan absoluta que espero quede fuera del debate político. Y luego añadió: nos concierne a todos aprender la primera gran lección, que es indiscutible, dice. Debemos reforzar el estado del bienestar y nuestro sistema nacional de salud. Eso, traducido al idioma que se habla en los bares, quiere decir que Pedro Sánchez está preparando el terreno para una nueva subida fiscal. Es decir, y no solo quiere subir los impuestos, sino que pretende que todo aquel que se oponga a ese incremento sea una especie de inmoral o de egoísta que no le importa la salud de sus conciudadanos. Es decir, que el gobierno quiere aprovechar la crisis derivada de la irrupción del coronavirus, y recordemos una vez más, es una crisis cuyas consecuencias están magnificadas primero por la actitud negligente del gobierno, que actuó tarde y mal, alentando esas manifestaciones del 8 de marzo que nunca se debieron haber producido, y por la irresponsabilidad temeraria de haber gastado sin necesidad y por anticipado el dinero que ahora necesita y no tiene para enfrentar las consecuencias del coronavirus. Entonces, lo que intenta hacer el gobierno es aprovechar esta crisis, reinterpretarla, diciendo es una gran crisis nacional, tenemos que estar todos unidos y además tenemos que aumentar los impuestos porque si no, no podemos dar los servicios que se necesitan. Y subir los impuestos para aumentar el gasto, por supuesto. Pero en definitiva, ¿qué significa aumentar los impuestos y aumentar el gasto? Significa aumentar el poder del Estado. Y eso siempre se hace a expensas de la libertad de los ciudadanos. Hay que ser claro en esto. Que en este momento están siendo necesarias medidas extremas para preservar la salud de terceros inocentes, para evitar el contagio, etc. Vale, las aceptamos, no las estamos discutiendo. Pero aprovechar esta incertidumbre para tapar los propios errores e incluso avanzar en una agenda que va contra los intereses de la mayoría, es como mínimo moralmente muy bajo. También es verdad que no podemos
mostrarnos demasiado sorprendidos. Estos mismos días, mientras el presidente del gobierno está llamando a la unidad, etcétera, el vicepresidente Pablo Iglesias ha alentado una protesta contra el jefe del Estado. Es realmente, si uno lo explica en un país extranjero, probablemente no lo comprendan. Dice, pero como un vicepresidente alentando una protesta contra el jefe del Estado, sí, es lo que pasa, lo que ha pasado en España, pero ¿por qué? Porque en el caso del vicepresidente, intenta con esta crisis empujar su agenda antisistema y radical, porque no solo apunta al jefe del Estado, sino también que ha presionado en consejos de ministros para la nacionalización de las empresas eléctricas, cosa que sería un disparate, y afortunadamente la ministra Nadia Calviño, a quien yo critico mucho, pero que en esto ha estado muy bien, se ha opuesto y ha conseguido, al menos de momento, que ese disparate no se llevara adelante. Yo creo que no hacen falta más recursos. Lo que hace falta es evitar el mal gasto y además evitar la improvisación. Hay muchísimos ejemplos, podremos estar 3 días hablando de ejemplos del derroche del dinero del contribuyente, como las televisiones autonómicas, las subvenciones a sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales y todo tipo de organizaciones, duplicidades y superposición de competencias entre los distintos niveles de gobierno. Pero a mí hay uno que digamos que siempre tengo en mente, que es el de los ayuntamientos. Porque solo igualándonos a la media de Italia y Alemania, que son países de nuestro entorno, países que no podemos dudar de su calidad democrática, ni de que son países avanzados, solo igualándonos a ellos, a nosotros nos sobran 1.600 ayuntamientos con sus alcaldes, concejales, asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes pensar, bueno, a lo mejor compararnos con Alemania o Italia es una meta muy exigente. No, todo lo contrario. Brasil, que es un país 17 veces más grande que España, que tiene 208 millones de habitantes, o sea, 17 veces más grande en superficie, casi 5 veces más grande en población, tiene un ayuntamiento cada 42.000 personas. Si nosotros fuéramos a esa media, entonces nos sobrarían 7.000 ayuntamientos. Parece una exageración, pero si Madrid puede ser un ayuntamiento con 3 millones de habitantes, ¿por qué no podrían los demás ayuntamientos trabajar bien con 42.000 habitantes? ¿Te imaginas el dinero que nos podríamos ahorrar cada año solo con esa reorganización del nivel de gobierno de los ayuntamientos? Entonces, cuando te digan que no hay recursos, que hacen falta más recursos, es mentira. Hay que administrar bien lo que ya hay, que es mucho. Y en cuanto a las improvisaciones, yo creo que uno de los peores enemigos de la sociedad es un gobernante que dice algo hay que hacer, porque en su despiste, en su desorientación, quiere mostrar que hace algo, pero muchas veces con tal de hacer algo, terminan haciendo cosas innecesarias o peor aún, contraproducentes. Y un ejemplo reciente que se está sufriendo en este mismo momento fue la posibilidad de requisar material sanitario que decretó el gobierno. La intención del gobierno, ¿cuál era? Garantizar la provisión de mascarillas y de otro material sanitario a todos, y fundamentalmente a los trabajadores de la sanidad. Pero el efecto está siendo el contrario, porque entre algunas confiscaciones que se realizaron
Y la incertidumbre creada por esa posibilidad de requisar el material, lo que se ha conseguido es paralizar las importaciones de material, porque claro, ¿qué empresa va a importar material sanitario si automáticamente tiene que informarlo al ministerio y el ministerio se lo quita? Es tal el desastre que la improvisación del gobierno en este terreno fundamental ha producido, que el Ministerio de Sanidad tuvo que emitir una nota interpretativa para aclarar, leo, que no se ha previsto actividad de incautación alguna. Entonces el gobierno dice, en un decreto, vamos a poder requisar todo el material sanitario, y luego una nota interpretativa diciendo, no tenemos previsto incautar nada. Entonces, ¿para qué lo hacen en primer lugar? Para tener abierta la posibilidad. Bueno, pero si era para tener abierta la posibilidad, ¿por qué no lo aclaran de entrada? Porque lo que han conseguido, insisto, es que se paralizaran las importaciones porque nadie en su sano juicio va a comprar algo para que se lo quiten. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que la escasez de mascarillas se ha agudizado en lugar de atenuarse. Yo te pregunto, ¿tú te crees que alguno de estos problemas se podría solucionar subiendo los impuestos? Evidentemente no. Aumentar los impuestos solo serviría para quitar más recursos al sector privado y pasárselos al gobierno, que otra vez postergaría el esfuerzo de gastar mejor los recursos que ya tiene. Que al final, cualquier familia que tiene un gasto imprevisto, claro, como las familias no pueden subir impuestos, ¿qué hace? Reordena sus prioridades, deja de gastar en unas cosas para poder financiar el gasto extra con el que no contaba. ¿Por qué el gobierno no puede hacer lo mismo? Pero además, en este caso particular, hay un problema adicional, que la persona que nos está diciendo que la primera gran lección indiscutible, según él, que hay que reforzar el estado del bienestar en nuestro sistema nacional de salud, aumentando impuestos, eso no lo dijo, pero va implícito, esa misma persona es la que antes de las elecciones dijo que no podía dormir si pactaba con Podemos y prometió en el debate entre los candidatos reinstaurar el delito de convocatoria ilegal de referéndum que el mismo PSOE con Zapatero derogó. Obviamente, como tú recordarás, después de las elecciones, Sánchez hizo exactamente lo contrario. Pero entonces, ahora esa persona nos dice que habría que aumentar los impuestos para gastar más en sanidad. ¿Y qué garantía tenemos nosotros de que ese dinero efectivamente se va a gastar en sanidad y no en otra cosa? Que tengamos que navegar esta tormenta con el peor piloto imaginable es una desgracia que el destino nos ha puesto, no se puede solucionar y tenemos que tirar para adelante. Pero no olvidemos que el refranero español, muy sabio, nos dice que otro vendrá que bueno te hará. Entonces, si hoy compramos los endebles argumentos de Sánchez para aumentar los impuestos y el poder del Estado, el día de mañana, cuando venga el que haga bueno a Sánchez, vamos a estar todavía en una situación más precaria y de mayor vulnerabilidad frente al poder estatal. El otro tema del momento es el nuevo paquete de medidas, porque ya ha habido dos paquetes. El primer paquete fue el 12 de marzo, que fundamentalmente consistía en un aplazamiento de impuestos para pequeñas empresas por un valor total de 14.000 millones de euros, y luego había unos créditos ICO y otros gastos, fondo de contingencia y un refuerzo para las autonomías para que gasten en su sistema de sanidad. Todo eso eran unos 18.000 millones de euros. Bien. Ahora, el 17, que fue el martes 17, anunciaron otro paquete de manera muy pomposa, diciendo que era la mayor movilización de recursos de la historia. Bueno,
Ya sabemos que este gobierno se caracteriza por tener asesores fundamentalmente entrenados en el marketing político y en la comunicación. De gestión ya es otra cosa. Y la medida estrella de este paquete son 100.000 euros en avales, es decir, los bancos van a dar préstamos que van a estar avalados por el gobierno. Si quien pide el préstamo no lo paga, lo paga el gobierno. Ahora la discusión entre los bancos y el gobierno es qué porcentaje es el aval. Evidentemente los bancos preferirían que el aval fuese del 100%, porque entonces los bancos no tendrían ningún riesgo. Pero eso no es conveniente por dos motivos. Primero, porque necesitamos que los bancos justamente sepan a quién le dan el crédito, porque si esa persona no lo puede pagar, lo vamos a tener que pagar tú y yo. Y segundo, que cuanto mayor sea proporcionalmente el aval del gobierno a cada préstamo, para menos personas va a alcanzar y menos empresas van a alcanzar esos 100.000 millones. Pero bueno, en definitiva, de la mayor movilización de recursos de la historia, que según que decía Pedro Sánchez, que él mencionaba en 200.000 millones, bueno, 100.000 son una garantía, o sea, el gobierno no pone un euro. Y el resto es fundamentalmente el dinero que pretende el gobierno que pongan los bancos en esos créditos. También añadieron algunas cosas más. Ampliaron las líneas del ICO, sobre todo para créditos de liquidez y créditos a empresas en 10.000 millones, otra línea de 2.000 millones, ayudas para empresas para fomentar el teletrabajo, etc. En definitiva, son medidas de gasto. La propia nota de prensa que difundió el gobierno lo dice. Las medidas suponen un gasto de 5.000 millones de euros. La de los dos paquetes, 5.000 millones de euros. Vale. 5.000 millones de gasto frente a los 200.000 que decía Sánchez de la mayor movilización de recursos de la historia. Y entonces uno dice, ¿y por qué un gobierno que le gusta gastar es tan comedido en la realidad? Porque el anuncio son 200.000, pero en la realidad son 5.000 millones de euros de gasto y lo demás son aplazamientos de deudas tributarias. Porque el gobierno ya se gastó el dinero y entonces venía funcionando como que todo iba a ir bien. El déficit del año pasado, en lugar de haber sido el 2%, habrá sido alrededor de 2,4, es decir, un déficit de 30.000 millones. La idea que tenían era este año reducirlo a 23.000 millones, si es que pongamos 25.000, porque este gobierno nunca cumple las metas de déficit. Entonces yo me puse a sacar las cuentas de qué podría pasar con el déficit entre este gasto y muchas otras cosas que tienen impacto en las cuentas públicas que el gobierno no anunció. Tal vez no lo hace para no asustar, pero bueno. Porque tenemos, además de esos 5.000 millones de gasto, tenemos que va a haber un gasto adicional en paro. Porque toda la gente, que algunos los van a despedir y muchos otros con un ERTE, es decir, una regulación temporal de empleo, van a poder cobrar una parte. Lo mismo autónomos. Algunos se darán de baja, otros cobrarán esta ayuda, pero en definitiva es un gasto adicional, sea en seguro de desempleo o en esta prestación que también es de desempleo, digamos, derivada de los ERTE, y al mismo tiempo deja de cobrar cotizaciones. ¿Cuánto puede ser eso en dinero? No lo sabemos, depende de lo que supongamos, cuánta gente va a ser despedida, cuánta gente va a sufrir un ERTE.
yo calculé que por entre 1 millón de asalariados y 1 millón de autónomos, que sería más o menos el 10% de toda la gente que trabaja en España. O sea, es un supuesto bastante optimista. Si esa gente deja de cotizar, se pierden unos 900 millones de euros por mes. Y si cobran el paro, serán unos 1.500 millones de euros, dependiendo de la base reguladora, pero aproximadamente. Entonces tenemos mayor gasto en paro del que estaba previsto, menor recaudación de cotizaciones del que estaba previsto, pero además, con el confinamiento en los hogares se están perdiendo impuestos. ¿Por qué? Porque, por un lado, el consumo es mucho menor. Y hay algún consumo que se puede recuperar. Por ejemplo, si tú tenías pensado cambiar la nevera, no pasa nada, no la cambias ahora, la cambias dentro de un mes. Entonces, el IVA que está incluido en el precio de esa nevera, el gobierno lo va a recaudar igual. Pero si tú ibas al cine una vez por semana y luego ibas a cenar, ese gasto ya no se recupera, porque dentro de un mes no vas a ir a cenar 3 veces en el mismo día, por las veces que no pudiste ir a cenar durante el confinamiento. Entonces, hay una pérdida de recaudación de IVA que ya no se recupera. De la misma manera que hay una pérdida de recaudación de IRPF por los ingresos que deja de percibir parte de la población que ya no se va a recuperar. Y de la misma manera hay recaudación que se pierde del impuesto sobre sociedades por empresas que van a tener menores beneficios o incluso van a entrar en pérdidas. Entonces, todo eso puede ser, digamos, el impacto más gordo es el de la pérdida de impuestos, sobre todo el tema del IVA. Suponiendo que todo esto dura más o menos un mes, podemos perder unos 4.000 millones de euros de recaudación. Y en definitiva, entre el gasto adicional de paro, las cotizaciones perdidas, los impuestos que se dejan de recaudar, el agujero fiscal adicional ronda los 6.000 millones de euros, un poco más, 6.300 millones de euros, si todo esto dura más o menos un mes. Entonces, si el objetivo de déficit para el 2020 era 23.000 millones, que, insisto, de por sí era muy exigente y difícilmente lo hubiesen alcanzado, pero le sumas estos 6.300 millones que te estoy diciendo, más el gasto que anunció el gobierno, más la pérdida adicional de recaudación producto de que la economía va a crecer menos, tenemos que el déficit puede ser alrededor de, en vez de 23.000, 37.000. Que es un déficit que depende cuánto crezca finalmente el PIB, puede estar prácticamente en 3% del PIB, con lo cual España salvaría por la mínima caer en un procedimiento de déficit excesivo. Entonces, esto en definitiva es lo que te explica por qué Pedro Sánchez está siendo tan comedido. Porque tiene las finanzas públicas al límite. Entonces no puede ir más allá. No puede ir hasta donde necesitaría la economía porque no lo puede pagar. Y no quiere caer en el procedimiento de déficit excesivo porque políticamente sería un coste. También hacia el pasar hay dos cosas de la nota de prensa que me llaman la atención. El gobierno habla de medidas para flexibilizar la economía, preservar el empleo y apoyar a los trabajadores, y la primera es flexibilización de los ERTES. Yo digo, si en una situación de emergencia hay que flexibilizar los ERTES, ¿esto no tendría que ser ya una medida definitiva? Si el mismo gobierno está reconociendo que ERTES más ágiles ayudan a preservar el empleo, ¿esto no tendría que ser algo permanente? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque antes
valía más la demagogia y ahora que las papas queman, tenemos que pensar en serio. Y otro que me llamó la atención es, vamos a agilizar los trámites de exportación e importación por 6 meses. Pero de hecho digo, si hay trámites que duran X y se pueden agilizar, ¿no habría que dejarlos agilizados para siempre? ¿O después de 6 meses los vamos a volver a entorpecer? Realmente no lo entiendo. Y antes de hacer una pausa, quería comentarte otra cosa que en tiempos de crisis se presta a la confusión, que son las operaciones en corto en bolsa. ¿Qué significa? Tú tienes, o alguien tiene X acciones del Banco Santander, tú se las pides prestadas porque piensas que las acciones del Banco Santander van a caer de precio, entonces tú se las pides prestadas, supongamos que las vendes a 4, digo cualquier número, esperando que caigan. Si caen, supongamos a 3, tú las compras a 3 y se las devuelves a quien te las prestó. Y tú te ganas la diferencia porque tú las vendiste a 4 y las compraste a 3. Entonces ese euro de diferencia te lo ganas. Eso es una operación que se hace permanentemente en bolsa y es normal. Entonces, claro, en periodo de pánico bursátil, como es más probable que caigan las acciones, estas operaciones se hacen más. También, en estos casos, normalmente los organismos reguladores las prohíben a las ventas para no exacerbar las caídas. Yo no sé si es bueno o es malo que lo hagan, pero digamos, es algo habitual. Y ahí es donde viene la mala interpretación, porque dicen los especuladores que aprovechan las caídas para generar más y quieren que caiga más, es como si quisieran voltear las empresas nacionales, si quisieran estropear la economía, y eso no tiene nada que ver. La gente que está en bolsa lo único que quiere es ganar dinero. Las operaciones en corto no tienen garantizado un buen resultado. A veces ganan y a veces pierden, de la misma manera que el que compra en largo, es decir, comprar en largo es la compra habitual, es decir, yo compro con la expectativa de que suba. A veces uno gana, a veces uno pierde. Y además hay que tener en cuenta que los que operan en corto tienen, digamos, es una operación que supone más riesgo. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de las acciones es a subir de precio porque crece la economía y entonces los beneficios de las empresas van aumentando, entonces el precio tiende a subir. Por lo tanto, son operaciones de corto plazo, pero que también para el funcionamiento del mercado tienen efectos positivos, porque proveen liquidez, es decir, si esa persona que tiene las acciones del Banco Santander las tiene guardadas, no se están operando esas acciones. Entonces la gente que quiere comprar y vender acciones del Banco Santander tiene que operar en un mercado más reducido, más pequeño. En cambio, si los que operan en corto pueden participar sin que ellos lo busquen, la realidad es que están aportando al mercado una liquidez que siempre es positiva. Porque cuanto más líquido es un mercado, más fácil es comprar y vender las acciones que uno quiera. Y entonces, estas operaciones en corto son una herramienta normal en cualquier gestor prudente porque ayudan a reducir el riesgo. Porque tú sabes que si tienes acciones, las acciones pueden subir o bajar. Entonces, si tú compras todas pensando que van a subir y bajan, tú tienes un problema porque tu cartera rinde poco, tiene un mal rendimiento. Pero si tú distribuyes el riesgo y haces algunas operaciones en largo y otras en corto, reduces el riesgo. Y en épocas de pánico bursátil, la gran ventaja de las operaciones en corto es que permiten ganar dinero aunque las acciones caigan. Entonces, una persona
que está perdiendo muchísimo dinero con sus acciones que tenía compradas en largo, es decir, pensando que van a subir, comprando y vendiendo en corto, puede recuperar parte de sus pérdidas y entonces al final esa persona va a estar mejor. También las operaciones en corto tienen un efecto disciplinador, que es el siguiente. Todos los gestores de las empresas cotizadas saben que sus acciones, sobre todo en las empresas más grandes, pueden estar sometidas a operaciones en corto. Pues si un gestor empieza a hacer tonterías, los operadores ven, dicen, esta acción va a empezar a caer, entonces ya hoy la empiezan a vender en corto. Y como los gestores muchas veces reciben sus propias remuneraciones según el precio de la acción y les interesa que suba, al final esa amenaza de que haya gente que vaya a hacer operaciones en corto los obliga a actuar de manera más prudente y tomar mejores decisiones. En definitiva, lo que quería decir es, las operaciones en corto no son una herramienta de vampiros, ni de salvajes capitalistas, ni de especuladores desalmados, ni nada que se les parezca. Son una herramienta más de los gestores prudentes y que se utiliza en todo mercado desarrollado. Que sea normal que se operen más en situaciones de pánico bursátil y que algunos mercados las prohíban, de hecho ahora en España se prohibieron durante un mes, ok, pero como concepto es tan lícito y tan habitual como comprar acciones en largo. Por lo tanto, para mí, yo creo que ni siquiera las hubiera prohibido.